Una canalización eléctrica es un conjunto de elementos que permiten proteger, aislar y guiar los conductores, las conexiones y la paramenta que intervienen en una instalación eléctrica. Dependiendo de las características y necesidades de la instalación eléctrica, las canalizaciones se pueden realizar empotradas, en superficie aéreas o enterradas. El estudio de las dos últimas va más allá de los objetivos de este tema. Veremos las dos primeras. Se utilizan principalmente para instalaciones domésticas y de edificios. Una vez finalizadas, solamente son visibles los mecanismos, las tapas de las cajas de empalme y los cuadros de protección. En las instalaciones en superficie, tanto las conducciones eléctricas como las cajas de empalme y de mecanismos se fijan sobre la superficie de paredes y techos. Las instalaciones eléctricas se pueden ejecutar bajo tubos, canales protectoras o bandejas de conducción. Pueden ser de PVC o metálicos, y su principal característica es que no propagan las llamas en caso de incendio. Hasta los años 50 del siglo XX, las canalizaciones empotradas en viviendas y edificios se realizaban con un tubo denominado Bergman. Estaba construido por una fina capa de hojalata y recubierto en su interior con papel o cartón impregnado en brea o alquitrán. Su mecanizado e instalación eran bastante tediosos, ya que se requerían herramientas especiales como la popular tenaza de curvado. Las conducciones con tubos pueden colocarse directamente sobre paredes o techos, tanto en entornos industriales como en domésticos. Su instalación se puede hacer empotrada o superficial. Los tubos se clasifican en los siguientes tipos. Rígidos, requieren alguna técnica específica para su curvado. Curvables, pueden ser curvados a mano y están diseñados para instalaciones fijas, a pesar de disponer de un cierto grado de flexibilidad. Flexibles, pensados para partes móviles de maquinaria que requieren un elevado número de flexiones. Enterrados, diseñados para instalarse bajo tierra. Las instalaciones en superficie se harán siempre con tubos de tipo rígido, de PVC o metálicos, y para las instalaciones empotradas podrá utilizarse cualquiera de los tres tipos. Los diámetros interiores normalizados para los tubos son 12, 16, 20, 22, 25, 32, 40, 50, 63, 75 mm. El REB, en su instrucción ICTBT 21, establece la sección y el número máximo de cables que puede alojar un tubo en su interior. Está en función de su diámetro interno y del tipo de canalización al que va destinado. Es el más utilizado para instalaciones empotradas en viviendas y edificios. Fabricado en PVC, está estriado en toda su superficie para facilitar el curvado y la fijación a la pared. Una de las ventajas del tubo de plástico flexible es que es de manejo sencillo y seguro. Su mecanizado no requiere herramientas especiales. El corte se puede hacer, como en el caso del pelado de cables, con una tijera o una navaja de electricista. El curvado tampoco requiere un proceso complicado y puede realizarse de forma manual. Los tubos corrugados están codificados por colores según el tipo de aplicación. Construido en material de PVC, se utiliza principalmente en instalaciones industriales montándose generalmente en superficie. El corte se realiza con un arco de sierra para metales. Para facilitar esta tarea, es necesario fijar el tubo al banco de trabajo con una mordaza de cadena. En ningún caso se debe utilizar un tornillo de banco, ya que se corre el riesgo de deteriorar el tubo. En las instalaciones con tubos rígidos, los cambios de dirección o unión con otras partes de la instalación se pueden efectuar con accesorios específicos como curvas, derivaciones en T, manguitos, etc. El curvado de este tipo de tubo se hace aplicando calor sobre él con un hornillo, soplete o decapador de aire caliente. La unión se realiza con manguitos de empalme, que pueden ser enchufables o de rosca. El roscado de esta clase de tubo se realiza con una terraja de diámetro adecuado. Es un tipo de tubo de aspecto similar al anterior que hemos visto,
con la diferencia de que puede ser curvado manualmente sin necesidad de aplicar calor. Para ello es necesario un resorte o muelle especial que se inserta en el interior del tubo. Este resorte evita que se deforme el tubo cuando se realiza la operación de curvado. Los muelles pueden ser utilizados también para facilitar el trabajo de los tubos Kerbavals en caliente. Fabricado en una aleación de acero o aluminio, es el que se utiliza principalmente en ambientes industriales. Se suele instalar en superficie. Al igual que en los tubos rígidos de plástico, es necesario utilizar la mordaza de cadena para todas las operaciones de mecanizado. El corte se puede llevar a cabo con un arco de sierra para metales o con una cortadora de tubos. La cortadora de tubos es la herramienta ideal para realizar cortes perfectos diametralmente. El curvado de los tubos metálicos se hace con una máquina curvadora de tubos. En el mercado existen de diferentes tipos en función de la tecnología empleada, manuales, hidráulicas y eléctricas. Todos los tipos de dobladoras incorporan un conjunto de cabezas guía para los diferentes diámetros de tubos que existen en el mercado. El roscado se realiza con una terraja de diámetro adecuado, de igual forma que en los tubos de plástico. La unión de los tubos metálicos se puede realizar con manguitos roscados o enchufables, aunque también son habituales las piezas en forma de T o cruz para la unión de más de dos tubos. Este tipo de piezas suele disponer de una tapa fijada por tornillos que permite ver el interior y los conductores que por ellas pasan. El REP dice que, los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. Los tubos protectores instalados en superficie se deben fijar firmemente a techos y paredes mediante grapas o abrazaderas como las mostradas en las fotografías siguientes. La separación entre abrazaderas será como máximo de 50 centímetros. Las canales aislantes, también conocidas como canaletas, se están utilizando actualmente en todo tipo de instalaciones superficiales, tanto en entornos domésticos como del sector terciario. La razón es que son adecuadas para reformas, nuevas instalaciones e incluso para montajes provisionales como pueden ser ferias o exposiciones. Tienen la ventaja de no necesitar obra para su instalación, por lo que es muy cómodo el cableado de los montajes. El uso de canales aislantes está contemplado en el REPT y se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Las canales deben tener tapa que se pueda abrir manualmente o mediante algún tipo de herramienta. No deben propagar el fuego en caso de incendio. Deben estar protegidas contra la penetración de cuerpos sólidos en su interior y en el cableado. Deben proteger los cables que están en su interior, que a su vez tienen que estar aislados. Los mecanismos se pueden montar sobre la propia canaleta siempre que se utilicen los accesorios adecuados para tal fin. No está permitido realizar empalmes del cableado en su interior, salvo que la canaleta disponga de tapa cuya apertura se realice con una herramienta. Por una canal se pueden llevar diferentes tipos de circuitos siempre que estos se encuentren aislados por tabiques separadores en su interior. El mecanizado de las canales aislantes no requiere herramientas especiales. El corte, dependiendo del grosor de la pared de la canal, se puede realizar con una simple tijera de electricista o una cuchilla en los tipos más finos y con un arco de sierra en las canales más gruesas. La unión de los diferentes tramos en una instalación se realiza con todo tipo de piezas adicionales, ángulos para esquinas y rincones, piezas en T, etc., asegurando así una buena protección ante la inserción de objetos en su interior y un mejor resultado estético. La fijación en pared se realiza habitualmente mediante tacos y tirafondos. En ocasiones y si la superficie en la que se va a fijar lo permite, se puede utilizar un sistema adhesivo. El uso de canales aislantes ha ampliado de forma considerable las expectativas de la actualización de instalaciones antiguas e incluso la ejecución de las más modernas. Sin embargo, el hecho de que su mecanizado y montaje sea relativamente sencillo no implica que en la implementación de este tipo de instalaciones impere el todo vale. La instalación y el montaje de canales aislantes se debe hacer siempre de forma racional, respetando las exigencias estéticas y funcionales del entorno en el que se instalan.
A continuación se muestran algunos consejos, extraídos del manual de estilo de la empresa española Unex, con gran experiencia en la fabricación de este tipo de productos, que describen la mejor forma de ejecutar este tipo de instalaciones. Siempre que sea posible, se deben ajustar las canales a los rincones de la pared y nunca a las esquinas. Si existe mobiliario fijo, los mecanismos no se deben dejar entre las canales y los muebles. Es aconsejable terminar un tramo de una canalización hasta el final de la siguiente pared aunque en ella no se disponga de cableado en su interior. En esquinas, rincones, derivaciones y cambios de dirección en general, se deben utilizar las piezas de empalme que los fabricantes facilitan. Las bandejas de cables o guías pasacables son muy utilizadas en instalaciones industriales y del sector terciario. Permiten canalizar el cableado por las diferentes partes de la instalación de forma segura, evitando riesgos eléctricos y mecánicos. Estos son algunos aspectos que se deben tener en cuenta sobre este tipo de instalaciones. Pueden ser abiertas o cerradas, pudiendo disponer o no de tapa. El cableado que alojan debe ser tipo multiconductor con cubierta, es decir, tipo manguera. Se instalan en el interior de huecos de la construcción accesibles, canales de obra y falsos techos. Pueden ser metálicas o de material aislante, PVC, perforadas, lisas, o de varillas. Las de tipo metálico deben ponerse siempre a tierra. De igual forma que para las canales aislantes, existen todo tipo de piezas para su instalación y la ejecución de cambios de sentido, como uniones, piezas en T, derivaciones, cantoneras, etc. Se pueden instalar en horizontal y en vertical. Su montaje puede hacerse en superficie o en montaje aéreo. Las cajas de registro en una instalación eléctrica tienen las siguientes misiones. Facilitar la inserción de los conductores eléctricos por las canalizaciones. Derivar las conducciones en puntos estratégicos de la instalación. Servir de cajas de empalme para realizar la conexión entre los conductores eléctricos. Las cajas de registro pueden ser empotrables o de superficie. Estas últimas deben mantener la estanqueidad en las instalaciones industriales en las que están montadas. El trazado de las canalizaciones se debe realizar mediante líneas verticales y horizontales. Para ello hay que trazar líneas en paredes y techos que sirvan de guías para colocar posteriormente los tacos. Las cajas destinadas a alojar los mecanismos eléctricos también deben adaptarse al tipo de instalación con la que se vaya a trabajar a la hora del diseño de esta y a los materiales. Existen diferentes tipos de cajas, para instalaciones empotradas, de superficie, estancas y para canales. No está permitido hacer empalmes de ningún tipo en las cajas de mecanismos. Para tal fin se deben utilizar las cajas de empalmes o de registro. No obstante, por ellas sí que se pueden pasar los cables que van a otra caja de mecanismos próxima. Para instalaciones en superficie con tubo rígido se deben utilizar cajas de mecanismos de tipo estanco. En las instalaciones con canaleta, los mecanismos se pueden instalar en cajas fuera de la canalización, o bien en la propia canal, si es que está diseñada para ello. Las cajas de mecanismos empotrables suelen disponer de un sistema que permite enlazar unas con otras. Así, se pueden configurar puntos de usuario con más de un mecanismo.